Buenas noches a todos, espero que estén bien, un gusto saludarlos. Hoy vamos a continuar en lo que nos quedamos en la sesión del día lunes. Vamos a continuar hablando un poco acerca de cada uno del tema de memoria, que es donde nosotros nos hemos quedado. Ya el día de ayer llevamos a cabo la corrección del examen. Solo les pido que me den esta semana para poder revisarlo apropiadamente y tener los resultados más tarde ya el día lunes. Am, por otra parte, por ahí quiero recordarles que tienen algunas tareas pendientes. Creo que solo permítanme corroborar, si no me equivoco, este día viernes tienen que entregar, ya les digo, el test de inteligencia, ¿va? Si no me equivoco. A ver, me da A ese test de inteligencia no era necesario cambiarle el nombre, ¿verdad? Es que a mí no, me dice que no es compatible, entonces no le pude cambiar, ponerle mi nombre. O sea, el Al nombre del momento. documento. Ajá, ajá. No. Ah, ok. Ok, ok. Ujú. Eh, ok, sí, este día viernes se entrega. Ok, todavía 10 personas ya hicieron la entrega, los que todavía no la han hecho, pues no se les olvide. Volviendo a la temática donde nos quedamos el Vic, día, una consulta. perdón, Carla. Disculpe, Rick, es que yo le quería preguntar si el test va a estar valorado con respecto a lo que saquemos porque ahí también hace como una autoevaluación, ¿verdad? No, 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 o sea, por entregarlo ese es el puntaje. Ah, y en sí el test, al momento de enviarlo, que uno lo resuelve y le dan la autoevaluación, ¿cuántos puntos cuesta, Rick? No, o Para sea, saber si uno anda más o menos bien. ya, en la parte final es que hay un pasito más. Yo les voy a compartir todas las puntuaciones porque esto da un estimado de CI total de la capacidad intelectual. ¿Ok? Solo que yo por eso se los pido con tanta antelación porque yo tengo que calificar. Sí lo voy a subir, pero no ahorita, porque según estoy viendo me faltaban subir otras clases. Entonces solo déjenme hacer el cálculo y ya se los voy a ocupar. ¿Ok? Para no estar, no mantenerlos por acá. Entonces tenemos, ok, 1, 2, 3, 4. 6 del 03. Bien. Bien, 06, 0. Ok, muy bien. Ya casi, eso lo paso un segundo. Un segundo. Ah, bien. Ahora sí, pues ya se está subiendo. Cuando se termine de subir, se los comparto el enlace por acá incluso. Ok, vamos a continuar entonces hablando acerca de la memoria. ¿Ok? Nos hemos quedado el día lunes hablando acerca del procesamiento de información. Hemos hablado también acerca de cómo hacemos los recuerdos, entre otras cosas. Así que también habíamos hablado acerca de las dos fuentes distintas relacionadas con la forma
eh, en el caso de, a ver, en el caso de cómo gestionamos esta información. Y habíamos planteado también el hecho de la creencia generalizada de poder hacer multitarea. Y la multitarea realmente no existe, sino que lo que nosotros estamos constantemente es cambiando de una tarea a otra. En el caso de este tipo de situaciones, pues lo que hacen es interferir, sobre todo cuando no son de la misma modalidad sensorial. Hablemos ahora un poquito acerca de la codificación. En el caso relacionado con cómo nosotros guardamos la información, es lo que hablábamos respecto a cómo organizamos la información. Y hay distintas maneras. Las más frecuentes es que nosotros encontremos una asociación. Por ejemplo, es muy fácil que ustedes recuerden estas 4 palabras como gato, rato, pato o trato. Gato, rato, pato, trato. Porque tienen ese elemento en común, que es el hecho de ese ato, ¿verdad? Que es como esa forma en la que termina la palabra. A diferencia de la siguiente, como pozo, día, vaca, barra, realmente pues no hay similitudes. Entonces, generalmente nosotros la memoria vamos a organizar la información respecto a la semejanza. Y esta semejanza tiene que ver con nuestras experiencias previas. También mucha información es guardada de manera visual. ¿Les ha pasado que ustedes dicen, yo me acuerdo de la cara del Lick, pero no me acuerdo del nombre? ¿Pasado? O me acuerdo de la cara. Mira, soy buenísimo para los nombres, las caras, pero no para los nombres. Porque usualmente se nos hace más fácil poder recordarlo. Y esto ya es un rasgo evolutivo. Por ejemplo, nosotros crecimos diseñados para poder recordar dónde había agua, dónde había seguridad, dónde había alimento, qué tipo de bayas o qué tipo de comida era venenosa, cuál sí, cuál no. Por eso la importancia de la memoria visual. Incluso en algunas investigaciones se han demostrado que es mucho más fácil poder recordar la codificación de manera visual que la fonológica. Incluso algunas técnicas hablan acerca de esta situación. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de estos campeonatos mundiales de memoria? No, ¿Nunca? ¿Nadie? yo tampoco. De deletreo, tal vez. De deletreo, algo así. No, de deletreo no, sino que, por ejemplo, le dan 15 minutos para poder recordar la mayor cantidad de palabras y le dan 1000 palabras para aprenderse, pero le dan un tiempo límite que debe de aprender. ¿De verdad nunca han escuchado esto? No, Lick. Pues pueden buscarlo, bien interesante. Y ah, todos están muy asociados, un segundito, todos están muy asociados a que este tipo de personas se les hace muy fácil poder recordar esta cantidad de información porque ellos utilizan la memoria visual. Por ejemplo, si le dan una serie de dígitos, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en el número 5? Y para algunas personas me pueden decir, el 5 es el número, es en mi cumpleaños. O el 5 es el cumpleaños de mi esposo o mi esposa. O el número 5 es el número que yo utilizaba cuando jugaba fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos asociando estas imágenes a estos números, o imágenes a palabras, o imágenes a series
de palabras, es mucho más fácil poder recordarlos. ¿Sí? ¿O bien? En el caso del mantenimiento, eso quiere decir cómo nosotros codificamos la memoria, resulta fácil cuando nosotros repasamos de manera mecánica la información una y otra vez. Y es muy fácil para poder recordarlo. Sin embargo, no es la técnica más efectiva para crear memorias a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Segurísimo ustedes están recordando que aprendieron muchas cosas para el examen y lo aprendieron de esta manera. Pero si yo les pregunto de nuevo hoy, seguramente no se van a recordar, porque esa es una técnica no muy eficiente. Incluso, pues, lastimosamente, esa es una técnica que sí se ha enseñado constantemente, se ha enseñado y realmente no es eficiente. ¿Okay? Ok. En el caso de la memoria a largo plazo, ahora debemos de comprender que la memoria a largo plazo nos es relativamente todo lo que nosotros conocemos. Información de quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y generalmente la capacidad es mucho más amplia en términos que nosotros podemos guardar mucha información. Y hay una analogía que se ha utilizado de manera errónea también cuando hablamos de memoria, porque se piensa que la memoria tiene un límite, como por ejemplo, como que si fuera literalmente una memoria USB, que si nosotros le metemos nueva información, tiende a, pues, irse quedando sin espacio. Sin embargo, la mayoría de estudios realmente afirman ahora en la actualidad que que la memoria es más como un músculo. Entre más lo entreno, más fuerte se vuelve. En el caso, continuando y hablando un poco más acerca de la memoria a largo plazo, nosotros vamos a codificar esta información respecto a significados. Esto quiere decir respecto a lo que nosotros ya conocemos. Y alguna información que es almacenada de manera verbal va a retenerse, pero la gran mayoría también se retiene en términos de imágenes no verbales, o sea, o de imágenes pictóricas, a lo que hablábamos anteriormente. Hay muchas cosas que nosotros conocemos de manera relativa en el caso de, en el caso de, en el caso de la información. Por ejemplo, nosotros vamos a acomodar esta información respecto a nuestras experiencias previas. Incluso hay algo que nosotros conocemos como el efecto de posición serial. El efecto de posición serial, quiero explicarlo por acá y quiero que se ubiquen en esta etapa. A ver. Ok, entonces, este gráfico que ustedes observan, que es como una U, a ver, que es como una U, nosotros tenemos, vamos a ver cómo esta U y hay tres momentos importantes. Generalmente, si yo les dijera, por ejemplo, una serie de
10 números. ¿Cuáles creen ustedes que son los que más se van a acordar? Los Jasmine. primeros 10. Los primeros. Los Ok, primeros 5 normalmente, ya de los 6 para allá cuesta un poquito más. ok. Y en el caso de los últimos, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea más fácil o más difícil? Los últimos, ¿ustedes creen que sea más fácil o más difícil? Más fácil. Yo digo que depende de la forma que se lo aprenda. Sí. Entonces, algo bien interesante con esto es, y a esto se refiere con el efecto de la posición serial, que nosotros tenemos la tendencia a recordar con mayor facilidad los primeros y los últimos elementos de una serie. Y generalmente en el medio es donde sufre un poquito más. Y esto se conoce como cuando nosotros recordamos aquellos elementos de la primera parte de una lista como el efecto de primacía. Nosotros nos recordamos fácilmente porque fueron los primeros. Es exactamente por eso. Y el efecto reciente, que es que vamos a poder recordar aquellos elementos que nosotros podemos o que hemos escuchado casi al final. Porque usualmente todos los elementos que se alojan al medio, que son aquellos de la parte media de la lista, usualmente son más difíciles de recordar porque o fueron presentados hace demasiado tiempo o han sido presentados antes y después de ellos, que ha habido poca oportunidad para el repaso. Por ejemplo, porque si yo le dijera 10 números, entonces usted y yo le dijera 1, 2, 3 y luego 7, 8, 9, 10, usualmente el 4, 5, 6, 7 quedan por fuera. Generalmente es bien difícil de recordar por este efecto de posición serial. Entre más cercano está o si fue el primero en decirse, usualmente es mucho más fácil de recordar. Y vamos a hablar acerca también del mantenimiento de la memoria a largo plazo por medio del repaso mecánico, que generalmente lo que hablábamos es lo relacionado con cómo nosotros codificamos esta información y ese proceso de repaso mecánico. Pero para la memoria a largo plazo también entran en juego otro tipo de repaso, como el repaso elaborativo, que es donde nosotros le asignamos entonces un significado a toda la nueva información que nosotros hemos adquirido y la vamos a tratar de vincular lo más que podamos con la memoria de largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué es muy fácil recordar nombres que son iguales al suyo? ¿Por qué creen que pasa esto? Yo pienso que es porque lo asociamos con la información que ya tenemos. Exactamente. Nadie, ¿qué les quiero decir con eso? Nadie le tiene que recordar su nombre. Es muy fácil de hacerlo, ¿no? Porque usted ya lo sabe. Entonces, cuando yo asocio ese nombre con el siguiente elemento, ahí es donde se vuelve muy fácil de poder recordar. Y por ende llegamos al siguiente paso, que son los esquemas, que esto es cuando nosotros hemos elaborado una cierta creencia o una expectativa acerca de algo basados en experiencias previas. Por ejemplo, ¿les ha pasado que ustedes han ido a comer a un lugar y luego probaron la mejor comida del mundo y luego volvieron a ir a ese lugar basados en esa expectativa? Y en algunos casos se repite, pero en otras partes no. ¿Qué creen que pasa?
¿Qué creen que pasa ahí? Cambia la perspectiva. Sí, porque generalmente nosotros ya nos hemos formado nuestra propia opinión acerca de esto. Entonces, lo que pasa es que vamos a ajustar nuestra información basados en las experiencias previas. Por ende, este tipo de situaciones pueden estar asociados con la forma en la que nosotros trabajamos, la forma en la que nosotros hacemos este tipo de situaciones y basados en lo que nosotros ya hemos aprendido anteriormente. Y hablando de tipos, vamos a hablar de 4 distintos tipos de memoria a largo plazo. Hablábamos que existen los 2 tipos, ¿verdad? Corto y largo plazo, pero ahora vamos a hablar acerca de los tipos de memoria a largo plazo. El más frecuente que nosotros nos encontramos es la memoria episódica. La memoria episódica hace referencia a todos los eventos que nosotros hemos tenido en un momento y en un lugar específico. Como por ejemplo, ¿qué hicieron ayer? ¿A dónde fueron? ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? Todo eso forma parte de la memoria episódica. Todo lo relacionado como literal, como si fuera una película y usted está viviéndola, ¿no? La siguiente memoria es la memoria semántica. Semántica tiene que ver con todos los elementos relacionados a la gramática, ¿va? Cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos expresamos. También tenemos la memoria procedimental, que esto hace referencia a hábitos y destrezas motoras. Como por ejemplo, ¿les ha pasado que ustedes se suben hoy a una bici y no se habían subido hace 15 años, pero igual fue fácil volver a hacerlo? ¿Por qué creen? Porque ya hay un recuerdo. Exacto, porque ya Hay hemos un, asociado esto. Adelante. Perdón, ¿me decían? Bueno, entonces esto hace referencia a lo que hablábamos de habilidades, o por ejemplo, cocinar un platillo, entre otras cosas. Vamos a ver. Y en el caso de la última memoria, que es la memoria emocional, esas son aquellas respuestas que nosotros hemos aprendido hacia distintos estímulos, como por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de las emociones, hablamos acerca de lo que asociamos, y recuerdan, yo les había hablado acerca de, por ejemplo, la comida y el efecto del olor que tiene. Ahora vamos a hablar mucho de la memoria, porque usualmente las emociones tienen un componente memorístico. Usualmente nosotros asociamos las emociones con experiencias pasadas. También tenemos, quiero preguntarle si hasta aquí se entendió esa parte. ¿O bien? Sí, Rick. Sí. Ok. Solo regálenme un segundo porque creería que ya se terminó de subir. Sí, ya está subiendo. Mm. Mm. Comparto por aquí el chat el enlace. Lo voy a postear en un rato en el campus, pero para los que no lograron ver la explicación del test de inteligencia, se la dejo por aquí. Ok. Muy bien. Sigamos con otros 2 tipos de memoria, que son la explícita y la implícita. Cuando hablamos de la memoria explícita,
vamos a referirnos a que son aquella información que nosotros podemos expresar fácilmente en palabras, como lo que estoy haciendo en este momento. Hay una conversación y generalmente es muy fácil cuando lo hacemos de manera intencional poder recuperar esta información. Pero luego está su contraparte, que es conocida como la memoria implícita, donde nosotros no podemos expresar de manera tan eficiente la información que nosotros queremos, entonces dar a conocer. Asimismo, en el caso de los recuerdos, muy bien. Quiero recordar un poquito acerca de cada uno de las estructuras. Recuerden que nosotros teníamos 4 lóbulos. Cada lóbulo tiene funciones distintas, pero cuando nosotros hablamos de memoria, también vamos a hacer el recuerdo del sistema límbico, ¿sí? Hipocampo, amígdala, entre otras cosas. Por ende, el proceso, la biología de la memoria hay algo bien interesante que ocurre acerca de esto, que realmente los recuerdos no ocurren en un solo lugar, o la memoria no ocurre en un solo momento, sino que ocurre en distintas etapas y en distintos lugares. Por ejemplo, hay muchas recomendaciones que si lo que usted quiere, por ejemplo, es aprender un tema, usted pueda encender una candela, que pueda comer algo que sea muy significativo para usted y estudiarlo. Y posteriormente, cuando necesite recordar esta información, poder entonces ya sea encender la vela de nuevo o saborear el mismo o tener el mismo sabor que hizo cuando estaba aprendiéndolo. Entonces, entre más significativo es, generalmente se van entonces a postergar este tipo de condiciones y este tipo de conexiones entre neuronas. Incluso hay muchos elementos alrededor que se van a asociar, como los neurotransmisores de epinefrina y cortisol, epinefrina o adrenalina. Y generalmente ocurre en ese intercambio de exposiciones a situaciones y distintos elementos. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿dónde se almacenan los recuerdos? Realmente no hay una sola área que se encargue específicamente de esto, sino que, por ejemplo, lo que nosotros hemos hablado de las sensaciones. Si yo tengo 5 distintas sensaciones, entonces puedo recordar desde 5 distintas áreas. O por ejemplo, puedo recordar un olor, o recordar un sabor, o recordar una imagen, un sonido, o el tacto, ¿no? La temperatura, el dolor. Por eso se va a almacenar en cada una de estas etapas. Se va a almacenar, por ejemplo, en el lóbulo frontal, aquellos recuerdos de tipo semántico y episódico. En el caso de la corteza motora, se va a todo lo relacionado con habilidades y con la memoria tipo procedimental. En el cerebelo, que es aquella parte importante relacionada con el mantenimiento como la respiración y ese tipo de cosas. Generalmente almacena también información de recuerdos procedimentales. El hipocampo guarda nuevos recuerdos semánticos y episódicos. La amígdala, elementos a nivel emocional. El lóbulo temporal hace referencia acerca de algunos recuerdos de tipo episódico. Y finalmente la corteza prefrontal va a hacer referencia a todos aquellos recuerdos de corto plazo. O sea, ahí es donde se aloja primordialmente la memoria corto plazo. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta esta parte? Una pregunta, Lick. Adelante, Claudia. Cuando hay recuerdos que se olvidan o, bueno, no se recuerda igual, puede que haya algún daño, un daño del cerebro, alguna parte del cerebro o fallas o algo. Sí, o sea, ahora,
hay dos cosas. Para que un recuerdo se forme, ¿cuál es el primer paso? ¿Recuerdan? Que hemos hablado de esto. Para que un recuerdo sea significativo, ya sé por qué, porque creo que no me estaban poniendo atención. Atención. No me estaban poniendo atención, por eso no se acuerdan. Eso es lo primero. Si yo no estoy atendiendo, ¿sí? Lo que está pasando, no lo voy a recordar. Como que alguien, por ejemplo, le dijera su nombre y usted no lo escuchó. ¿Lo va a recordar? No, no es fácil, que no lo escuché. Entonces, empezamos por ahí, por el tema de atención. Si yo le presto atención suficiente a la persona, lo que me está diciendo va a ser más fácil. Y luego, nosotros tenemos que entender que en muchas situaciones pasa que cuando nosotros no nos enfocamos de manera apropiada, obviamente la información se vuelve más difícil. Pero al mismo tiempo tenemos que repetir estas acciones. Como por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de quién fue el primer presidente de Honduras? Creo que no habíamos nacido, No, pues sí, pero en la escuela lo aprendieron. Dionisio Herrera, creo que fue, pero ni Exacto, entonces. Pero ¿por qué no, la mayoría no se acordaba? No hay interés, Dios, no hay ¿Cuándo fue interés, no hay cuándo- atención. cuándo fue la última vez que les hicieron esa pregunta? Ujú. Sí, En la escuela. ¿En la Una escuela? clase de historia de Honduras. Bueno, tal vez por eso fue que se acordaron ahorita. Pero para la gran mayoría desde la escuela no volvieron a saber de esto. O por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aprendieron a despejar el trinomio cuadrado perfecto? Yo lo aprendí. Pregúnteme si me acuerdo. Yo me No, acuerdo todavía de despejar el trinomio cuadrado perfecto. yo no me sí, acuerdo de nada de eso. Lick. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay cosas que son bien significativas, porque, por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela todos los himnos de Centroamérica y yo me los sé a la perfección. Y es sexto grado. Nunca se me olvidaron. Entonces, vamos por pasos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos de entender de que si yo no estoy practicando constantemente esta situación, obviamente, pues obviamente la situación es que lo vamos a olvidar y eso es lo normal. ¿Ok? Ahora bien, cuando se vuelve complicado, y ahí es donde venimos al tema de trastornos, es cuando ya se olvida elementos básicos. Hombre, que se dedica, dónde vive, entre otras cosas. Ahí es donde sí se vuelve complejo, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es de las más frecuentes? Que usualmente estas personas van a tener dificultades porque hay un daño generalizado en todo el cerebro. No hay como una sola estructura. Generalmente el hipocampo está más reducido, generalmente el cuerpo calloso que hablábamos en la primera unidad, que hace como esa unión entre los hemisferios, generalmente se ve dañada, la corteza prefrontal se ve dañada. ¿Donis? En el caso de la persona en la escuela y no aprende rápidamente cuando más o menos hay personas que están por quinto grado, cuarto y apenas no saben ni leer, a veces no pueden escribir. ¿Hay algún problema con la memoria o con el cerebro de no captar las cosas o cómo sería? Porque si yo conozco
personas así, de que están en la escuela, están como en quinto, y puede ser que el profesor se esté matando enseñándoles mucho y no captan nada, no aprenden. Sí. Pues en el caso de estos pacientes o estas personas, usualmente, pues, ¿qué le iba a decir? Pues usualmente tenemos que descartarlo primero de que pues, reciba una educación de calidad, ¿no? Y constante. O sea, si se le está enseñando bien y se le está enseñando de manera constante, en el caso de niños es más frecuente un trastorno de aprendizaje más que un trastorno de memoria. O sea, no le digo que no puede pasar, simplemente puede pasar, pero sí es más frecuente un trastorno de aprendizaje, como dislexia, como disgrafia, como discalculia, ¿sí? Ahora sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? Mm, mm. Ok, entonces nos vamos a quedar por ahí hoy. Continuamos mañana. Denme un segundo para enviarles el enlace. Tun, 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 tun. Copiar. Ahora, muy bien. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas.